Muy bien, vamos a ver en este video lo que son los libros del IVA. Ya hablamos en videos anteriores acerca de los documentos del IVA. Vimos que hay una serie de documentos que deben ser emitidos por los contribuyentes y que sirven como soporte para todas las transacciones que ellos han realizado periódicamente. Es decir, a diario se hacen las transacciones, pero mensualmente hay que hacer un corte para poder presentar una declaración al Ministerio de Hacienda donde va a ir de manera detallada todo el resumen de esos movimientos que se han dado durante todo el mes. Y de ahí la importancia de este tema de los libros del IVA, que pues son prácticamente el instrumento a través del cual nosotros hacemos una sumarización, si se le puede llamar así, es decir, un resumen de todos los movimientos que se han dado en el mes y que están contenidos dentro de los documentos fuentes, que en este caso son las facturas, comprobantes de crédito fiscal, notas de crédito, notas de débito, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver en este video? Vamos a ver primero una descripción de cada libro, cuál es el propósito de cada uno de ellos, y luego un modelo de ese libro y cómo algunas transacciones, así de manera un poco esporádicas o de una manera un poco básica, de cómo se hace el llenado del libro, ¿verdad? Aclarando de que el término libro es un término más simbólico que otra cosa, porque hay que remitirnos a 30 años atrás, que fue cuando se creó la ley del IVA, y en esa época, pues la tecnología aún no había dado ese salto que dio quizás a partir de los años 2000, que fue cuando se creó Windows 95. Por ahí podemos empezar ya a ver un poquito más de desarrollo un poco más acelerado de la tecnología de la información. Antes de eso, la mayor parte de los registros pues se llevaban eh, en forma física a través de libros materialmente hablando, o sea, una especie de libretas, empastadas obviamente para poder garantizar su durabilidad y su protección de la información que contenían. Papel con el cual estaban elaborados también era un papel especial, un papel doble que resistía pues algún tipo de humedad o el trato que se le pudiera dar a los borrones y otras cosas que podría llevar las páginas, pero que en la actualidad pues ya el término libro ya es más simbólico porque estos registros se llevan a través de mecanismos informáticos. Podría ser lo más básico para un empresario pequeño, probablemente sea un, un libro de Excel, y para una empresa más grande pues pueden ya haber sistemas un poco más completos, donde está amarrado todo, la facturación, el sistema contable y lo que es precisamente el IVA y otras áreas relacionadas. Entonces, ya habiendo hecho esa aclaración, pues vamos a hablar de cada uno de los libros y comenzamos con el libro de compras. Vamos a hablar primero del libro de compras. ¿Ya? Aquí hablamos un poco lo que hemos estado hablando. Dice que para efectos de registrar de manera detallada cada una de las transacciones relativas a la aplicación del IVA, deben llevarse 3 libros o registros, que sería más el término más apropiado en lugar de libro, pues llamarle registro. Y el primer registro se llama libro de compras. Y vamos a ver acá que, como su nombre lo indica, en este libro se registran de manera detallada todas las transacciones de adquisición de bienes y servicios a contribuyentes o no contribuyentes, porque el libro de compras es único, no hay otro libro de compras, a diferencia del libro de ventas, que vamos a ver que hay dos tipos de libro de ventas, pero el libro de compras es único. Por lo tanto, toda compra, toda adquisición que la empresa haga, ya sea de bienes o de servicios, deberá detallarse en este libro. Y la palabra detalle es una palabra muy importante porque debe detallarse toda la información relevante de cada una de las transacciones. De hecho, ya vamos a ver en la siguiente lámina cuál es esa información. No importa si a la persona que le adquirimos los bienes sean contribuyentes o no contribuyentes.
¿verdad? Recordemos que eventualmente nosotros, como contribuyentes de IVA, tenemos la mayoría de las personas a quienes le adquirimos los bienes o servicios son personas inscritas y por lo tanto contribuyentes. Pero en ciertos casos especiales, tal como lo vimos en el video de las retenciones y percepciones, hay cierto tipo de proveedores que no son contribuyentes, es decir, no están inscritos como tales en el Ministerio de Hacienda y por lo tanto no tienen un número de registro y es necesario aplicarles cierto tipo de retención. Eso lo vimos en el video de retenciones y percepciones. Veamos entonces el libro de compras. Como su nombre lo indica, en este, bueno, ya este es repetida. La estructura de este libro, como de los otros dos, varía de acuerdo a las necesidades del contribuyente. Sin embargo, debe contener por lo menos la información siguiente. Es importante aclarar en este punto, antes de ver todo el detalle del tema, es importante aclarar de que cada empresa diseña sus libros de acuerdo a sus necesidades de información, ¿verdad? Cada empresa va a definir cuántas columnas va a llevar, en qué va a poner en cada columna, en qué orden van a ir esas columnas. Obviamente hay un orden lógico de información, ¿verdad? Que, como su nombre lo dice, es lógico. Primero debe ir el nombre del proveedor y luego debe el valor que yo lo voy a comprar. O sea, no puedo poner las cosas al revés, ¿verdad? No voy a poner primero la cantidad que le estoy comprando y luego en otra columna posterior voy a poner el nombre del proveedor. Son cosas que son más de lógica que de otra cosa. Sin embargo, cada empresa al final decide qué tan detallado debe ser el libro. Ahora bien, la información que nosotros vamos a mencionar acá es así, siempre debe ir. Puede haber más información de la que yo voy a mencionar acá, pero no menos, ¿verdad? Esa información podemos decir que es mínima, necesaria para que un libro tenga validez, porque recordemos que estos registros están sujetos a revisiones o auditorías por parte del Ministerio de Hacienda y obviamente van a ir a definir si estos criterios o estos elementos que se mencionan acá se cumplen o no se cumplen o están incorporados en el libro. De ahí su forma, si va a ser física, de hecho la ley no prohíbe llevarlo en forma física. Me atrevo a decir que hay algunos contribuyentes, sobre todo los de la vieja escuela, microempresarios, de aquellos que vienen trabajando desde hace 40, 50 años, que probablemente todavía lleven sus registros a mano. Serán muy contados los casos, pero la ley no exime, o sea, no, más bien no exime, no es esa la palabra, no obliga a que los registros deben llevarse de manera electrónica, aunque llevarlos de manera electrónica es una facilidad para efectos de compartir esa información con el Ministerio de Hacienda, tal como se ha ido estableciendo poco a poco, de que ya no solamente se presenta una declaración de manera electrónica a través de un sistema, sino que esa declaración tiene que estar alimentada con una serie de datos generados generalmente, valga la redundancia, a través de una hoja electrónica de Excel, la cual pues se envía al Ministerio de Hacienda en un formato especial que se llama CSV, que es el más usado. No hay otros parecidos, pero el que más se usa es el CSV, que pues eso viene del inglés, son siglas en inglés que quiere decir comma, separate, values, o sea, valores separados por comas, que a través de una hoja de Excel usted puede buscar por ahí en Excel una opción de convertir un archivo de Excel, se puede convertir a archivo CSV. ¿Cuál es la ventaja de un archivo CSV? Que como su nombre lo indica, están separados por comas o puntos y comas y por lo tanto no se manejan columnas así como nosotros normalmente las vemos, sino que eso va en forma de líneas, como si fuera un texto, ¿no? Y la información va separada por comas o puntos y comas, y eso le da la ventaja de que la información se maneja en archivos un poco más pequeños, es decir, en el sentido de capacidad de almacenamiento, requieren menos capacidad de almacenamiento, y es como que se convirtieran a CSV, se envían y quien los recibe pues los vuelve a convertir a su formato original que generalmente es Excel, ¿verdad? Es como una forma de codificar la información, mandarla, es decir, empaquetarla bien, ¿no? Enviarla y luego desarmarla allá y volver a armar el paquete, ¿verdad? Tal como cuando recibimos un mueble, que lo recibimos en una caja,
cuadradita y eso luego se convierte en un mueble tridimensional. Así, nosotros convertimos la información a un paquete así pequeñito, lo mandamos y luego allá lo desarman y lo vuelven a armar como estaba originalmente. Bien. ¿Qué debe llevar? Bueno, debe llevar un encabezado, el nombre de la empresa siempre es importante, todos sabemos, en cualquier documento contable o administrativo de cualquier empresa en la cual usted esté, el nombre de la empresa siempre debe ir, el nombre del libro, ¿verdad? La denominación del libro y el periodo al cual corresponden los registros. Y, si es posible, pues el número de registro de contribuyente, que a veces no es tan necesario porque el libro está prácticamente internamente, pero es importante que vaya el número de registro de contribuyente. Luego debe haber una hoja multicolumnar que debe llevar por lo menos la información que aquí está detallada. Primero, un correlativo, que es un número natural del 1 en 1, el cual nos va a ayudar a identificar en qué fila hemos colocado determinada información, ¿verdad? O sea, no es que por cada fecha va a haber un solo registro, sino que por una misma fecha pueden haber muchos registros y por lo tanto es importante identificarlos con un número único. Luego de la fecha, luego va el nombre del proveedor, el número de registro de contribuyente del proveedor, porque el proveedor debe tener su número de registro, y en aquellos casos donde no exista número de registro, pues simplemente se va a poner ahí una señal de que no hay número de registro existente, una descripción básica de la información, no vamos a poner toda la información, pero sí es importante que determinemos si es una compra, si es una importación, si es una devolución, si es una rebaja. Eso para efectos internos, porque nosotros debemos saber a qué tipo de transacción está amarrado lo que estamos anotando. Luego, un número y tipo, diría yo acá, le agregaría tipo de documento de respaldo, que puede ser un comprobante de crédito fiscal, una declaración de mercancías. En el caso de las importaciones, actualmente se maneja un documento que se llama DUCA, que es un documento único, una declaración única centroamericana que sustituye a la antigua declaración de mercancías. Esto tiene que ver con la unión aduanera que hay en Centroamérica y que se ha venido trabajando desde hace mucho tiempo, el famoso unionismo, ¿verdad? Centroamericano, de volver a convertir a Centroamérica en una sola nación, y eso, pues, los pasos que se han ido dando, más que todo en la parte económica, se ha avanzado mucho, porque aduaneramente estamos unificados a través del CAUCA, que es el Código Aduanero Unificado Centroamericano, o Uniforme Centroamericano, pero no hacia nivel político. Ahí es donde está la traba más importante de poder integrarse Centroamérica nuevamente, ¿no? Pero luego le tenemos nota de débito, la ND, nota de crédito, comprobante de retención, etcétera. Se aconseja, pues, poner el tipo de documento así en forma abreviada, un guión y luego un número que lo identifique. Luego el valor neto de la transacción, dependiendo si es una compra interna, es una internación o es una importación, y si esté grabada o es exenta. Las internaciones se refiere a compras que se hacen a países de la misma región centroamericana, y cuando el producto viene fuera de Centroamérica se le llama importación. Pero para efectos del libro, nosotros podemos usar una sola columna como importación, ¿no? Luego, determinar si es grabada o es exenta. Recuerde que hay ciertos bienes y ciertos servicios que están exentos de IVA, ya son pocos, prácticamente casi es inexistente, al menos en la parte de bienes casi se eliminaron las exenciones, y en la parte de servicios aún quedan algunos, como los servicios de transporte, servicios educativos y otros parecidos. Luego el IVA aplicado y si existe o no retención o percepción, eso en caso de que proceda, ¿no? Porque puede haber retención o percepción en diferentes situaciones, ¿no? Y aquí pues entra lo de los grandes, medianos y pequeños contribuyentes. De hecho, la ilustración que nosotros vamos a ver de este libro acá en el video es de un mediano contribuyente, ¿verdad? Él está haciendo el libro, entonces lo vamos a ver desde la perspectiva de un mediano contribuyente. Ya con esta información nosotros vamos a proceder a la presentación del libro.
Y repito, ¿no? Este libro puede ser diferente dependiendo del tipo de empresa que lo esté aplicando, las necesidades de información. Pero básicamente aquí está todo lo que acabamos de mencionar. Quizás solo se me quedó un detalle que es el número de registro de la empresa que está elaborando el libro. Eso no aparece en el encabezado, pero sí aparece el nombre de la empresa, la denominación del libro y el periodo en este caso que es octubre de 2023. Vamos a llenar de manera así básica cinco, cinco renglones con casos distintos para que veamos cómo se trabaja cada caso, porque en un video posterior pues vamos a ver ya un ejercicio completo sobre esto del IVA, ¿no? Y nos vamos a auxiliar obviamente de una hoja de Excel para hacerlo. Veamos, en este caso, pues tenemos las columnas, el correlativo es la primera columna, luego la fecha, el nombre del proveedor, el número de registro del proveedor, la descripción de la operación que estamos realizando, el número de documento, ahí decíamos que es el tipo y número. Luego tenemos compras grabadas, ya sea internas o importación, el IVA, y luego aparte tenemos las compras exentas, también internas o importación. Luego una columna para retenciones y otra columna para percepciones. Y por último, una columna de total donde nosotros ya hacemos el cierre de la transacción. Veamos una primera anotación. Ahí tenemos el correlativo, pues obviamente la primera anotación que hacemos. La fecha es del 1 de... aquí medio... Bueno, esta fecha está mala, ¿no? Tendría que decir... bueno, eso no es relevante este punto. Ahí se me desconfiguró la fecha, me está poniendo la fecha 0 del 1 de 1900, pero ahí tendría que ser una fecha de octubre de 2023. Pero eso no es relevante en todo caso. Acá tenemos el nombre del proveedor, que es Comercial Miramonte, S.A., el número de registro del proveedor, la descripción, que es una compra de mercancías, el número de registro también se me desconfiguró, ahí debe llevar un guión, ¿verdad? Pero eso no tampoco es relevante. A la hora de las horas usted pone el número que está en el documento fuente, ese es el que manda. Luego aparece este es el número de comprobante de crédito fiscal, es el número 2541 y es una compra interna, ¿verdad? O sea que el proveedor es nacional, es de aquí del país. Lo ponemos en la columna de compra grabadas internas. Luego el IVA, que sería el 13% de este. Y aquí dice que se nos está haciendo una percepción. Como le estamos comprando, probablemente este señor es un gran contribuyente. Eso en una situación real habría que definir si es grande o no el contribuyente. En este caso, pues es un gran contribuyente y por lo tanto nos está aplicando el 1% de percepción, ¿verdad? Recuerde que la percepción la aplica el grande cuando vende, al pequeño o mediano cuando él compra, ¿verdad? O sea, cuando el mediano pequeño compra y el grande vende. Él nos vende y nos percibe el 1% de este valor. Por lo tanto, el total sería la suma de la compra más el IVA más la percepción, nos da 28.114.24. Luego veamos una segunda anotación. Igual la fecha se nos ha desconfigurado, pero no hay problema. Acá es Cartier Inc. Se supone que es una empresa extranjera por el nombre, ¿no? Pero aunque puede ser nacional. Pero acá el número de registro no tiene. Ponemos ahí una serie de guiones. Que es que la descripción de la operación es una importación de mercancía. Y aquí pues el número de Educa, que es este que está ahí. Y lo ponemos en la columna de importación. Aquí va a ir el valor neto de la compra en este caso. Y como es una importación, no dice que sean productos exentos, entonces les aplicamos el IVA y no hay retención ni hay percepción. Por lo tanto, el total va a ser la suma de la importación más el IVA, nos va a dar esto, ¿no? Es el caso de una importación. Veamos el siguiente caso. Volvemos con Comercial Miramonte.
Comercial Miramonte dice que, bueno, ahí tiene el mismo número de registro, obviamente, porque es el mismo contribuyente, pero acá lo que nosotros estamos haciendo es una devolución, ¿verdad? Es una devolución de mercancía y son $564 de valor neto de la devolución. Y algo que decíamos allá cuando hablamos sobre las notas de crédito es que estas se deben expresar en forma de número negativo, ¿verdad? En este caso es menos 564. El IVA, que es 73.32, también va a ir en negativo. Y la percepción, porque como es el mismo Miramonte, al revertir una parte de la compra que le hicimos, pues tenemos que revertir también una parte de la percepción que ya nos habían hecho. Pero aquí hay que tener cuidado, porque este valor acá, como todos son negativos, todos los tres valores son negativos, al igual que hicimos aquí arriba, que sumamos este, más este, acá hacemos lo mismo, este, más este, más este. Y como todos son negativos, se suman y queda el valor negativo, ¿verdad? O sea, es como sumar positivos, lo único que cambia es que a la suma se le pone signo negativo, ¿verdad? Tener cuidado con eso porque si aplicamos mal la ley de los signos, podríamos dar aquí la impresión de que hemos restado. Y realmente no, tenemos que sumarlo todo, ¿verdad? Y lo único que va a cambiar es que el valor va a ser negativo, el valor total. Vamos a un cuarto movimiento, siempre es Comercial Miramonte, y ahí en ese caso, pues, nos cambió el número de registro. Aquí hay un problema con este archivo. Pero bueno, no importa. Acá es 11.457-8. Ese es el número de registro. Aquí hubo un error a la hora de compilar la fórmula. Me ajustó a 49, ¿no? O sea, no sé por qué hizo ese cambio, la verdad. Pero bueno, no importa. Aquí lo que importa es la dinámica de la anotación que estamos haciendo. Aquí nos está cobrando intereses, y por eso es una nota de débito, el ND. Recuerde que la nota de débito es lo contrario a la nota de crédito. La nota de débito suma y la nota de crédito resta. En este caso son $175 positivos, ¿verdad? Porque es como que estuviéramos comprándole algo extra a Comercial Miramonte, aunque en realidad no es así, ¿verdad? Sino que no me gusta esto. Vamos a ponerle acá. Va, ya está corregido. Entonces es como que le estemos comprando extra, ¿verdad? Los intereses son algo extra a lo que ya le habíamos comprado. El IVA, obviamente, el 13% de 175 y igual nos aplica una percepción porque es gran contribuyente. Recuerde que si este valor hubiera sido de menos de $100, no aplica la percepción, pero en este caso sí, es mayor a $100, por lo tanto debe ir percepción. 1,75, que es el 1% de este valor, y luego hacemos la suma porque como es percepción todo se suma y nos da 199.50. Y luego tenemos una quinta transacción que es del señor Pedro Fuentes. No me gusta la fecha tampoco. Vamos a ver. Vamos a ponerle... bueno, lo dejamos así por el momento. Veamos entonces aquí en este caso del señor Pedro Fuentes. Este señor le estamos comprando, pero resulta que no es contribuyente. Él no es contribuyente, le estamos comprando 5 quintales de café oro. Y obviamente le vamos a emitir un comprobante de retención porque nosotros somos los obligados a retenerle el 13%. No le damos el 13%, sino que nosotros lo retenemos y nosotros se lo vamos a pagar al fisco. Entonces, le emitimos el comprobante de retención número 0254 y la compra es de son 5 quintales. Bueno, ahí son 1.002.10 y obviamente le aplicamos el IVA normal, el 13%, pero luego se lo retenemos también completo, ¿no?
130.27, 130.27 retención. Y obviamente acá nos va a quedar el valor neto, ¿no? O sea, este mismo. 1.002.10. Ese sería, o sea, le pagaríamos exactamente lo que vale el café sin el IVA, porque el IVA se lo dejamos retenido. Y luego sacamos los totales, y ahí están los totales, tomando en cuenta que la nota de crédito, los valores de la nota de crédito, pues van a ser, ¿cómo se llama? No, no. Aquí vamos a improvisar porque algo falló mal con la fórmula. Ahí está. Entonces, acá ya tenemos el total de las compras internas, sabiendo que esos 564 van restados. Luego las importaciones, el IVA completo, no hay compras exentas, la retención son 130.27, las percepciones netas, restando los 564 de la devolución, son 247. 13 y el valor neto igual 113.714.30. Entonces, ese sería el libro de compras, ¿verdad? El libro de compras. Vamos ahora a volver a la presentación y vamos a hablar del libro de ventas a contribuyentes. Porque en el caso del libro de ventas hay dos libros de ventas. Uno a contribuyentes y otro a consumidores finales. Y su estructura es bien diferente, ¿verdad? Son bien distintos en cuanto a su estructura. Vamos a ver ahora, así en forma general, la descripción de este libro de ventas a contribuyentes. Y dice acá que, como su nombre lo indica, en este libro se registran de manera detallada todas las transacciones de venta de bienes y servicios a contribuyentes. Si la persona no es contribuyente, entonces no la vamos a anotar en este libro, la vamos a anotar obviamente en el siguiente, en el otro libro. ¿Qué información debe llevar? Pues es muy parecido al libro de compras, ¿verdad? Lleva el nombre de la empresa, el nombre del libro, el periodo al cual corresponde, lleva un correlativo, lleva fecha, nombre del cliente, el número de registro del cliente, la descripción de la transacción, número de los documentos de respaldo, el valor neto de la transacción, ya sea una venta interna o es una exportación grabada o exenta, y el IVA aplicado y retención o percepción si es que procede, ¿no? Si no procede, obviamente no se va a anotar. Entonces vamos a ver el libro de ventas a contribuyentes, lo tenemos acá. Es larguito, parecido al libro de compras, pero obviamente tiene el encabezado prácticamente es el mismo, pero las columnas cambian, ¿no? Hay número correlativo, hay fecha, hay cliente, número de registro, descripción, número de documento, y ya en las ventas, ya en el detalle de los valores cambia un poco porque hay ventas internas grabadas, exentas, las exportaciones que son aparte porque son ventas hacia el extranjero, recordando que las exportaciones tienen una tasa del 0%, ¿verdad? No es que no lleven IVA, eso ya lo explicamos en aquel momento cuando hablamos de la factura de exportación. No es que no lleven IVA, claro que lo llevan, pero su tasa es del 0%. Y explicamos cuál es la diferencia entre algo exento y algo que tiene tasa cero, ¿verdad? Luego va el IVA, retención y percepción, si es que existe, y el total. Veamos a ver si no nos da el mismo error este libro. Veamos una primera nota. Sí que nos da el mismo error, ¿no? Las fechas nos las desconfiguró. Y bueno, pero no importa. El cliente ahí es Durapax S.A. Ahí está el número de registro. Dice que es una venta de mercancías. El documento es un comprobante de crédito fiscal. Hay que aclarar también que seguimos siendo medianos contribuyentes y desde esa perspectiva nosotros estamos haciendo, ¿cómo se llama? La anotación. Entonces, si nosotros estamos vendiéndole $4,500 a esta empresa Durapax, el IVA son 585 y como no hay ni retención ni percepción, significa
de que esa persona no es gran contribuyente, sino que es otro mediano o pequeño contribuyente al cual nosotros tampoco le podemos aplicar ningún tipo de retención ni percepción, ni ellos a nosotros ni nosotros a ellos, ¿verdad? La retención y percepción solo aplica de grande a pequeño y mediano, ¿verdad? Y no al revés, ¿no? No la puede aplicar un mediano o un pequeño a un grande, ni tampoco un pequeño a otro pequeño, ni un mediano a otro mediano, ni mediano a pequeño, ni pequeño a mediano, ni tampoco de grande a grande, ¿verdad? Solo se da en ese cruce de frontera, cuando es de grande a pequeño mediano o viceversa, ¿no? Y quien la aplica siempre es el grande. Nosotros como medianos no podemos aplicarle porque no somos agentes de retención y percepción, sino que los medianos y pequeños somos sujetos de retención y percepción, lo cual significa que a nosotros nos clavan, por decirlo en buen salvadoreño, pero nosotros no podemos clavar a otro, al menos en ese aspecto del 1%, ¿no? Porque el 13% ya es otra cosa. Entonces, queda ahí, ¿no? Vamos la otra, la misma empresa, solo que nos está haciendo una devolución. Entonces aquí es una nota de crédito, le ponemos NC-045. Igual como decíamos en el cuadro anterior, pues se la da con negativo, menos 500, menos 65 de IVA. Y aquí pues no sé por qué no me puso esto, pero bueno, vamos. Esto es lo que les decía. Como está negativo, usted lo ponga esto más esto, sin cambiarle signo, sí. Y ahí le va a dar menos 565. Usted lo suma y como los dos son negativos, la suma se vuelve negativa. Bueno, veamos una tercera anotación. Gladiator SADCB, ¿verdad? Dice que nosotros le estamos vendiendo mercadería. El número de documento es un comprobante de crédito fiscal 002 por $10,000. Ojo con esto, como le estamos vendiendo a este y según vemos ahí, nos está reteniendo 100 pesos, significa que ellos son grandes contribuyentes. Y cuando nosotros le vendemos a un grande, los grandes nos retienen. Y cuando nosotros le compramos a un grande, ellos nos perciben. O sea, cuando el grande le vende al pequeño, le percibe, y cuando el grande le compra al pequeño, le retiene. Entonces, en este caso, como nosotros le estamos vendiendo a un grande, para ellos es una compra. Por lo tanto, no nos retienen. ¿Cuánto nos retienen? 100 pesos. Entonces, quiere decir que aquí serían 10,000 de la venta, más el IVA de 1,300, menos la retención de 100. O sea, este 11,200 es 10,000 más 1,300 son 11,300, menos 100 son 11,200. Alguien me puede decir, mire, licenciado, ¿por qué no lo pone con signo negativo? No, porque nos vamos a confundir. El signo negativo solo lo vamos a usar cuando haya notas de crédito. Cuando haya notas de débito, perdón, en este caso, comprobantes de crédito fiscal con retención, lo que vamos a hacer es en la fórmula, así que lo vamos a hacer en un Excel, vamos a hacer la operación. O sea, este más este menos este, pero todos van a ir positivos. El único caso, repito, donde van a ir negativos los valores es cuando hayan notas de crédito. Veamos entonces el siguiente. Esta es una exportación. Miren, nosotros le estamos exportando a Japanese Industries Inc. No tiene número de registro porque es una persona extranjera. Es una persona, pues, supone que son japoneses, aunque pueden estar en otro país. Los nombres no debemos guiarnos por un nombre para saber en qué país está un cliente, ¿verdad? En este caso asumimos que es japonés, aunque no necesariamente. Puede haber uno que esté en Guatemala y se llame Canadian. Ahí tengo un nombre como que es canadiense, pero no es canadiense, ¿no? Ahí el origen es diferente al nombre, no necesariamente. Pero no es nacional porque no tiene número de registro, es una exportación de mercancías. Y aquí está el documento, que en este caso sería una factura de exportación. Factura de exportación. ¿Que le va a poner FX? Usted dice, no, usted le puede poner FX, ¿verdad? Oye, o sea, ahí la codificación de los documentos es más de decisión interna de la empresa, aunque hay ciertos tipos de
abreviaturas que ya están como muy utilizadas y todo el mundo las usa. Por ejemplo, el CCF. Cualquier empresa donde usted llegue, el CCF siempre es comprobante de crédito fiscal, lo mismo que la NC es nota de crédito y la ND es nota de débito. Y ahí el CR es un comprobante de retención. En este caso, como es una exportación, lo escribimos en la columna de exportación, ¿verdad? Y, repito, como es una exportación, lleva el 0% de IVA. No es que sea exento. No lo voy a poner aquí donde dice exento. No. Lo voy a poner acá donde dice IVA 0%. Entonces, 28,000 por el 0% es 28,000, por lo tanto el total serían los mismos 28,000. Recuerde que estos ejemplos no son exhaustivos, es decir, no son todos los casos que pueden darse, estoy viendo los más significativos, los que más se puedan dar en una empresa real. Ya en una empresa real es otro pisto, porque ahí hay un montón de detalles más que hay que considerar, ¿verdad? Probablemente el libro no tenga esta apariencia que usted está viendo ahí, sea muy diferente, o sea, depende del sistema que se esté utilizando. Puede ser que lo estén utilizando en un ambiente MS2 y por lo tanto la pantalla sea negra, las letras sean verdes. En fin, hay diferentes formas de hacerlo. Este es solamente una ilustración, un modelo, ¿no? Para guiarnos ya en una situación práctica. Vuelve Durapax, mire Durapax se nos vuelve y ahí nosotros le vamos a cobrar intereses a Durapax con una nota de débito que es la 042. Entonces, una nota de débito tiene el mismo efecto que un comprobante de crédito fiscal. Es decir, como que vendiéramos más. ¿Ya? Si la única que genera ese efecto negativo es la nota de crédito, pero una nota de débito se comporta de la misma manera que un comprobante de crédito fiscal. Por lo tanto, nosotros lo aplicamos acá, mire, la venta grabada, 500 pesos de los intereses y $65 de IVA, ¿verdad? Total 565. Este libro nos dio menos problema que el anterior. Ahora, voy a retomar esto porque un alumno me hizo esa pregunta en algún momento y me dijo, licenciado, tengo entendido que los intereses están exentos. Y hay que aclarar que sí, los intereses están exentos, pero cuando son aplicados por instituciones financieras, no cuando son instituciones comerciales como de empresa a empresa. Ahí no. Están exentos cuando el banco le va a cobrar intereses al cliente a la hora de cobrarle una cuota de un préstamo. Esos intereses no llevan IVA porque la ley así lo estipula, ¿no? Aclaro eso porque puede haber algún momento de confusión. Sacamos el total y ahí nos dan los totales de las ventas grabadas, exentas no hay, exportaciones 28,000, el IVA que serían 1,885, hay una retención de 100 pesos que es a nuestro favor porque nos la han efectuado los, ¿cómo se llama? El contribuyente gladiator, ¿verdad? Es positiva para efecto del libro, porque para efectos de la declaración, obviamente esto lo voy a restar a la hora de hacer la declaración. Allá me lo voy a restar porque es algo que yo tengo que recuperar, ¿verdad? Y acá el total. Y llegamos al último libro, que es el libro de ventas a contribuyentes, dice. Pero ahí está malo, es otro error, mira. Bueno, no hay nada, no hay felicidad completa. A consumidores finales. Consumidores finales, el mismo contribuyente. Y este libro es más sencillo porque no requiere tanto detalle, dado que está enfocado a personas que no son contribuyentes y por lo tanto no necesitamos saber tanto detalle. Ya lo explicábamos cuando vimos las facturas, don las cuales no requiere tanta información del cliente, ¿verdad? Hay lugares donde te toman el tiempo de estarle pidiendo mucha información a uno, aunque hoy con la facturación electrónica, pues sí es importante aún para una factura tener que el establecimiento tenga el mínimo de datos suyos, ¿verdad? Por lo menos el correo electrónico que es donde le van a mandar a usted la factura, ¿no? Ahora, ¿cómo se llena esto? Pues sencillo, tiene un correlativo, tiene fecha. Ese del número al número quiere decir que usted va a sumar todas las facturas
del día, si usted lleva varias formas de facturación, como puede ser factura, puede llevar al mismo tiempo, ¿cómo se llama? Ticket de caja registradora, y al mismo tiempo puede llevar también factura simplificada. Usted puede crear columnas especiales para cada tipo de documento o usar las mismas, poniéndole una señal, ¿verdad? Un código especial cuando sean facturas normales, a cuando sean tickets de caja registradora o cuando sean, o puede hacer usted un libro aparte para cada tipo, ¿verdad? Y luego hacer un macro libro donde usted va a sumar todo. Eso no es problema. Hay gente que dice, no, la ley no permite eso. Lo que la ley busca, lo que el Ministerio de Hacienda quiere es que usted sea claro con la información, que no haya duda, que no haya información así como un poco engañosa. Es lo que el Estado busca. Y en la medida que usted demuestre al Estado que su sistema es transparente y que toda la información que está ahí es correcta y está bien manejada y bien procesada, no va a tener ningún problema. El problema es que usted puede llevar el libro así como dice el Estado, pero meter información que no es. Y eso es lo que al Estado no le parece. No al Estado en sí, ¿verdad? Sino que es un decir, ¿no? Porque el Estado somos todos. Todos formamos parte del Estado. Recuerde que los elementos materiales del Estado son el territorio, la población y el gobierno. Entonces nosotros somos parte de la población y por lo tanto somos parte del Estado. Lo que usted le tiene que demostrar, repito, al Estado, al Ministerio de Hacienda en este caso, es que usted lleva la información de manera correcta, usted no está metiéndole gol al Estado, no está tratando de evadir, no está tratando de robarle al Estado. Entonces acá vamos a ver el primer rengloncito y vemos ahí, pues ahí sí nos sale bien la fecha. ¿Miren? El correlativo, que es el número 1, la fecha, que es el 1 de octubre del 2023, ahí se emitieron de la factura número 001 a la 275 y el total de ventas grabadas fueron de 2.500. Y no hubo ventas exentas. Hay momentos en que algunos, repito, los productos exentos prácticamente no existen, solamente existen los servicios exentos. Quizás se me escape algún producto exento, puede ser en este momento, ya entré en duda, pero la gran mayoría de exenciones que habían antes, como el maíz, el frijol, el aceite, la leche y todo eso, fueron eliminados porque todo eso genera, mire, las exenciones aparentemente son buenas y la gente se alegra, ¿no? Y es lógico, sobre todo cuando estamos en situaciones económicas como la que estamos viviendo actualmente. Cualquier alivio al bolsillo es bienvenido, pero habría que ver el contexto general de toda la economía del país. El problema de las exenciones es que distorsionan el sistema, porque como no todos los productos pagan lo mismo y hay unos que no pagan, entonces esos que no pagan generan presión sobre los que sí pagan. Y existe la tendencia a quererse saltar la tranca por medio de otros productos que no son exentos, pero que nos ayudan a producir, valga la redundancia, productos exentos. Y ahí donde viene el coyol, como decimos en buen salvadoreño. ¿Cómo definir si realmente nos están metiendo gol como Estado o no? Por ejemplo, para producir frijoles, digamos que el frijol fuera exento, no paga ahí. Pero para producir el frijol compramos fertilizantes, compramos semillas, compramos, pagamos, bueno, los salarios están exentos también, pero compramos insumos y muchos de esos insumos, como los fertilizantes, los fungicidas y todos los demás productos para la agricultura, sí llevan IVA. Entonces ahí empieza a generar un cuello de botella porque todos esos créditos fiscales que se generan con la compra de insumos agrícolas no se pueden recuperar directamente a través de la venta del frijol, porque el frijol está exento. Entonces ahí hay un gran melcochero para el Estado de estar definiendo quién es quién y qué sí y qué no, que pues para evitar todo eso el Estado dijo, bueno, ni modo, mejor que paguen todos, ¿verdad? Porque podríamos estar distorsionando también la forma en que los agricultores en este caso podrían estarse desquitando esos créditos fiscales. Y si tomamos en cuenta que la mayoría de agricultores no
no tienen cultura fiscal, no les gusta o no saben, ¿verdad?, manejar estas cosas, entonces todavía se agrava más el problema. Bueno, llenamos todo lo demás, llenamos todas las demás columnas con toda la información del mes. Vamos a suponer que ya pasó el mes. Bueno, llega hasta el 14 de septiembre, llega, bueno, no sé qué pasó aquí. No importa, aquí las fechas tienen que ser del mismo mes, ¿no? Y por ahí nos aparecieron unas ventas exentas, ¿verdad? Para no dejarlas exentas ahí. Entonces las tomamos en cuenta por ahí en algunas ventecitas exentas. Y sacamos los totales de cada columna. Nos da 89,350 de ventas grabadas y nos da 62,56 de ventas exentas. Entonces, en este libro de ventas a consumidores finales siempre hay que hacer este resumen al final, porque estos valores que están acá de ventas grabadas son valores con IVA incluido. Recuerden que las facturas llevan el IVA incluido. Y no vamos a estarle sacando el IVA a cada factura, porque entonces no salimos de nada con la factura. La factura no lleva IVA desglosado porque el consumidor final no va a declarar ese valor. Entonces, veamos acá. Este valor que tenemos acá de 89,350 lo trasladamos a este cuadrito. Y tenemos pues 89,350. Luego ese valor lo vamos a dividir entre 1.13. Al dividirlo entre 1.13 vamos a obtener el valor sin IVA, ¿verdad? Sin IVA. Y nos da 79,070.80. Ese valor sin IVA, yo le voy a aplicar nuevamente el 13%, no 1.13, lo voy a multiplicar por el 13%. Y eso me va a dar 10,279.20, que sería el IVA de todas esas ventas que están arriba. El IVA completo, el débito fiscal de todas esas ventas que están arriba, son 10,279.20. Y al final me quedaría pues el total de ventas exentas, que obviamente no tienen IVA porque no llevan ese valor. Bien, con las disculpas con los errorcitos que hubo, pero creo que logramos el objetivo, que era ilustrar cada uno de los libros. Probablemente no vimos en la presentación el libro de ventas a consumidores finales, pero quizás salió más práctico verlo directamente con el ejemplo. Así que muchas gracias por todo y nos veremos en una próxima.